Les agradecemos por seguir en sintonía con nuestra programación. Esta mañana en nuestra entrevista central estaremos conversando con Fulgencio Severino, cardiólogo, pero además candidato a la presidencia por el partido Patria para Todos. Buenos días y bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, gracias y para mí un honor compartir con ustedes. Muy buenos días, señor Fulgencio. Cuéntenos cómo se prepara el partido de cara a estas elecciones que se avecinan acá el 19 de mayo, partiendo o cómo se organiza un partido minoritario para unas elecciones presidenciales. Fíjate, aquí se usa mucho el término de partido minoritario en función de los resultados electorales. En el caso de nosotros, es la primera ocasión que vamos a participar en este proceso. Vamos a ver qué va a pasar con el resultado electoral. Nosotros somos un partido de 15 años de existencia, organizado en los 158 municipios. Claro, un nivel de organización que responde a la época, no ni siquiera a cuando yo era jovencito, que las ideas eran otras, éramos más militantes. Y en ese sentido, pues, la participación en un proceso electoral pues fundamentalmente es llevando el mensaje político, porque como partido progresista y de izquierda que somos, nuestra práctica es muy diferente a los demás partidos. O sea, nosotros fundamentamos nuestro convencimiento para que la gente participe, nos dé el voto sobre la base de lo que vamos a hacer. O sea, nosotros hacemos vida política fundamentada en una filosofía, en una visión, no en una búsqueda de cargos, sino fundamentalmente en la visión que tenemos sobre el futuro del país y de los dominicanos y la dominicana. Y en el sentido que las discusiones y las conversaciones con la población están muy vinculadas con esas ilusiones, con esa visión que tenemos y la compartimos con la gente. Y creemos que la mayoría de la sociedad dominicana comparte otros valores diferentes a lo que históricamente han estado dirigiendo la nación. Y en ese sentido tenemos la confianza de que la población va a mirar de manera diferente y solo hay que esperar el 19 de mayo a ver qué va a ocurrir. Pero estamos haciendo el trabajo y asumimos que la mayoría de los dirigentes del partido somos gente comprometida. No es que estamos participando en el proceso electoral ahora, es que somos dirigentes sociales, somos gente comprometida, y en ese sentido la población que nos conoce sabe que ese compromiso es real, que ese compromiso nace del corazón, que ese compromiso no es hipotecando a la gente, no es vendiendo a la gente, que es un compromiso porque es real y efectivamente sentimos en nuestro interior la necesidad de grandes transformaciones y trabajamos por ello. Usted siendo médico por décadas, ¿por qué decide aspirar a la presidencia de la República Dominicana? Bueno, estas son cosas, yo siempre he hecho vida política desde que descubrí. Yo participo en la medicina desde muy joven. Yo recuerdo dándole vuelta a mi cabeza dónde nace mi idea de ser médico. Y creo que esto tuvo mucho que ver con el hecho de que yo participe en política. O sea, yo asumí la medicina porque buscaba una profesión de cómo yo le pudiera servir a la gente. O sea, cómo yo podía impactar positivamente en la mayoría de la población. Porque en esa época nosotros ni siquiera sabíamos que íbamos a vivir como vivimos. Porque era una época en la que el dinero no era el fundamento. O sea, lo que te motivabas a tú hacerte de una profesión era qué tú sentías para relacionarte con los demás desde el punto de vista laboral. Y ha sido esa visión y esas ilusiones de poder servir a la población la que, en el caso mío, como usted señala, que tengo muchos años cuidando la salud de la población, cuidando el corazón de la gente, ¿verdad? Sí.
de pronto coinciden estas ideas con la de la política y de pronto uno dice, bueno, cuando uno se adentra en la medicina te das cuenta que no basta con tener un paciente ahí, que no basta con tener conocimiento. Hay un conjunto de determinantes que nosotros les denominamos hoy determinantes económicos y sociales, que enferman más y matan más que aquellas cuestiones biológicas. Y en ese sentido que tú, desde el punto de vista reflexivo y en tu compromiso para servir a la gente, dice, bueno, pues hay que involucrarse en la actividad que nos permita lograr el propósito que inicialmente nos dimos como médicos, de tal manera que yo identifico la política en un símil con la medicina como una forma de servirle a la mayoría de la gente. Don Fulgencio, ¿cuál fue la participación del partido al que usted representa en las elecciones municipales? Y si este partido cuenta con las estructuras en los territorios a nivel nacional para sostener lo que es una candidatura presidencial y enfrentarse con partidos tan grandes que abarcan toda la geografía nacional. Fíjate, nosotros por un tema de recursos y de mucho miedo, la sociedad dominicana tiene muchos temores, y así como ustedes dicen, pero como un partido sin recursos, porque ustedes saben que el partido se niega a ser financiado por la Junta Central Electoral. ¿Ustedes se niegan a recibir financiamiento? A recibir fondos. Nosotros no creemos en eso. ¿Y en qué creen? Nosotros creemos en lo que Duarte nos enseñó. Duarte nos enseñó que la política es una actividad que usted hace paralela a su profesión. En el caso mío, soy médico, y de aquí me voy para el hospital. O sea, yo soy candidato, pero... ¿Ustedes no participaron en las elecciones municipales? Sí, participamos. ¿Llevaron candidaturas? Llevamos candidaturas en unos 30 municipios independientes. Nosotros siempre... ¿Obtuvieron algún tipo de ganancia? No, bueno, hay que ver lo que ganancia, pero sí obtuvimos en varios municipios. No obtuvimos regidor y alcaldía, pero sí obtuvimos 3%, por ejemplo, en San Francisco de Macorís, en Ocoa, en Villa Jaragua. En otros sitios tuvimos una votación menor, y desde esa perspectiva para nosotros un 3% en ese proceso electoral, con muchos candidatos que no eran conocidos, porque como es la primera vez que el partido participa, se enfrentaba a muchos dilemas y a muchos desafíos. ¿Qué por ciento sacaron ustedes de las elecciones municipales? ¿Qué por ciento sacaron? No, recuérdate que el por ciento tú no lo puedes mirar. No, pero por lo menos las elecciones municipales. Sí, pero es que si tú no vas en toda parte, no puedes hablar de por ciento global, porque... Sí, pero con lo que llevaron, porque... Sí, no, pues ya te digo, por ejemplo, el porcentaje global de nosotros como partido, en función de los lugares donde participamos, donde tuvimos mayor desempeño, es en San Francisco de Macorís, en Ocoa y en Villa Jaragua, que sacamos un 3%. En otros lugares sacábamos 0.5, en otros sacamos 0.8, o sea, varió mucho, pero no, o sea, con candidato a alcaldía participamos en 20 y con regidores participamos en 30 lugares, de tal manera que a la hora de tú colocar esa votación de 30 lugares no la puedes transferir, por lo menos en estadística hacemos así, o sea, hay que irte a la muestra donde tú participaste, de tal manera que nosotros consideramos que la participación fue buena. Estuvo por debajo de nuestras expectativas, porque eso está claro, o sea, nosotros pensábamos que de esos 30 lugares en el que llevamos había 10 lugares en los que teníamos posibilidad de obtener regiduría, como era en Santo Domingo Este, en 2 circunscripciones, en Los Alcarrizos. Teníamos perspectiva en esos 3 lugares que les he mencionado antes, Barahona, Cotuí y el municipio de Vallaguana. Esos eran los lugares en los que el partido tenía mayores perspectivas, porque a todo esto hay que considerar que con el tema de la equidad de género, hay lugares en los que nosotros no teníamos expectativas, que llevábamos candidaturas para cumplir con la cuota, porque si las compañeras que tenemos en un municipio consideran que no pueden participar porque le faltan condiciones, porque no se conocen, entonces en esa misma medida pues respetamos esa determinación de la compañera, y eso limita también un poco, y nosotros lo sufrimos, la participación de otras comunidades. Es decir, ustedes oyen que nosotros existimos en todas las comunidades. Por ejemplo, nosotros llevamos ahora candidato a senador que
que es Pedro García Medrano de tu pueblo, de Pedernales, y llevamos diputado en Pedernales. O sea, muchas cosas que no pudimos hacer, llevar, por ejemplo, en un municipio, hoy podemos ampliar más, porque depende mucho de la determinación de los miembros del partido para ser candidatos y candidatas. ¿Cómo puede un partido minoritario prepararse económicamente sin necesariamente optar por los fondos por parte de la Junta Central Electoral? Bueno, es que eso genera inequidad. O sea, cuando tú tienes un partido que aparte de tener acceso a fondo privado, también tiene acceso a mayor fondo público desde el propio gobierno, y digo del gobierno como administrador de los fondos que se recaudan, pero desde el punto de vista legal determinado por una ley, se le da mayores capacidades a un partido que a otro, y entonces eso no es justo. De ahí que nosotros sostenemos que no hay necesidad de darle dinero a los partidos, y mucho menos, porque pudiéramos llegar a un acuerdo de que tal vez se pudiera a los partidos darle recursos si fuera necesario, poniéndole límite que no busque recursos privados, que te lo hacen en muchos países. Por ejemplo, Estados Unidos, tú tienes una de las dos opciones: o buscas recursos públicos o buscas recursos privados, pero para las elecciones. El problema de República Dominicana es que a los partidos le dan todos los años dinero, y esta es una sociedad que requiere dinero para afrontar muchos problemas que tiene la gente, de salud, de medicamentos, de pensiones. Yo veía ahora en el noticiario de ustedes de reparación de una calle. Usted no puede dejar de hacer esas cosas para darle dinero fuera hasta de campaña electoral a partidos políticos, para que el político viva del dinero público, porque es que cuando usted le da dinero a los partidos políticos fuera de campaña electoral, usted lo que le está diciendo a esos dirigentes: vivan de la política. Entonces, de ahí que el partido tiene una firme determinación de que los recursos públicos no deben ser utilizados para financiar a los partidos políticos. Ahora, ¿de qué nos sostenemos? De lo que hemos obtenido en estos 15 años. Nosotros buscamos colaboración entre amigos, los dirigentes y los miembros que trabajamos financiamos nuestras actividades. Por ejemplo, yo financio el 100% de mis actividades. ¿Por qué? Porque mi nivel de ingreso me permite dedicar una parte de ese financiamiento con eso que yo creo. Eso es como cuando yo voy a hacer un operativo médico que me dice una comunidad que quiere que se lo dé. Yo no le cobro. O mi participación en el colegio médico, yo no cobro en el colegio médico cuando participo. Es decir, que hay muchas actividades sociales en las que la mayoría de los seres humanos participamos, que no requerimos financiamiento y la hacemos voluntariamente. Señor Fulgencio, ¿usted comparte la denuncia que han hecho los partidos que componen la Alianza Rescate RD, PRD, PLD, Fuerza del Pueblo, que en este preciso momento se encuentran reunidos o se reunieron con funcionarios de la OEA? ¿El partido suyo comparte esta denuncia que ellos hacen de que el partido de gobierno utilizó los recursos del Estado para promover candidaturas, comprar voluntades, generar una abstención? ¿Comparte usted esto? Sí, eso es evidente, igual que como lo hicieron los gobiernos anteriores. O sea, esto no es propio de este gobierno. Eso es propio de todos los gobiernos que hemos tenido, que no creen en la democracia, que creen en imponerse por la fuerza, creen utilizar los recursos del Estado para... porque no creen en la participación, porque si creyeran en la participación, entonces trabajaran para que el Congreso fuera más heterogéneo, porque se supone que mientras más gente está opinando sobre un tema con ideas diferentes, es probable que los resultados sean mejores. Pero aquí, históricamente uno ha visto que los gobernantes quieren controlar todos los poderes, si pasa su fechoría, pero cuando tú quieres controlar todo es porque no va a hacer las cosas bien. Entonces, siempre todo el que está en la oposición observa lo que hace el que está en el gobierno. Entonces, uno lo que quisiera es que eso sea una práctica moral, o sea, una práctica ética, que está diciendo que cuando estamos en la oposición criticamos eso, pero cuando lleguemos al gobierno no lo hagamos, porque pero, igualmente lo hacía... Usted es parte de la oposición, ¿por qué no se sumó quizá a esta denuncia? No, porque eso no es necesario. O sea,
eso aquí todo el mundo sabe que el partido de gobierno utilizó recursos o de la corrupción o utilizó recursos del narcotráfico, como muy común en la política con los partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque los centros de votaciones fueron acosados. Y eso nosotros lo dijimos hasta en una rueda de prensa como partido, que los centros de votaciones fueron acosados. Usted se encontraba con 100 activistas del partido de gobierno identificados, haciendo propaganda, preguntándole a la gente por quién va a votar, y si le decía que no sabía, le daban dinero con una tarjetita. Y usted en la puerta de entrada de muchos centros de votaciones veía una cartillita, una foto del candidato que se estaba promoviendo ahí, en medio en la puerta de entrada de los propios recintos. Creo que eso lo sabe el partido de gobierno y lo saben todos los que participamos en ese proceso. Vimos esa situación. Ahora, yo creo que lo que la Junta más debe garantizar, y eso sí yo lo digo desde una perspectiva de nosotros, es los temores al robo del voto en el conteo. Ese sí es un tema que tiene más trascendencia que la denuncia que hace esos partidos. ¿Y los delegados? Ahí juegan un rol fundamental. Es que no todo el mundo puede tener delegado, porque ¿por qué tú no puedes tener todo el mundo delegado? Porque en un país donde el voto es preferencial, tú puedes ser candidato a diputado y la señorita Pérez, y el delegado es de Pérez y no defiende el voto tuyo. Entonces nadie tiene delegados. Los delegados son parciales aún dentro de los propios partidos. Sí, pero por lo menos en las boletas uninominales. En la uninominal, pero tú estás entre boletas y el único que está representado supuestamente somos los presidentes. Pero resulta que ese delegado que representa la boleta presidencial tiene simpatía por un diputado o por una diputada. ¿Cómo ese diputado, esa diputada, que no tiene representación en esa delegación, garantiza que su voto no son vulnerables? Entonces yo creo que lo principal en República Dominicana, que aún seguimos dependiendo de un conteo manual, es que la Junta garantice que los presidentes sean honestos. Porque si el presidente y el secretario... ¿Cómo se logra eso? Bueno, porque eso no se mide. Tú puedes hacer muchas cosas, la Junta puede inclusive hasta grabar todo el proceso del conteo. Pero es permitido. Pero se graba. Sí, pero yo no me refiero por los delegados, me refiero que la Junta misma puede grabar los procesos electorales. Hoy en día todo eso es fácil tecnológicamente. Sí, pero durante la votación. Claro. No, en el conteo es que yo digo, pues la Junta tiene que demostrar. Sí es permitido que lo que la Junta pueda grabar. Sí, pero no el delegado. Sí, pero que hay una figura nueva. El delegado no va a estar grabando y a la vez. Sí, pero don Fulgencio, hay una figura nueva que se está utilizando desde el proceso pasado, no ahora en el 2024, sino la figura del veedor, que es una figura que colocan los partidos políticos y también tiene la potestad no de hablar ni de ejercer ningún tipo de presión en el conteo, sino solamente puede grabar. O sea, lo puede hacer el delegado, lo puede hacer también el veedor. O sea, sí, lo que pasa es que tú estás hablando de 17,000 mesas. Tú no tan fácil vas a conseguir 17,000 observadores. Eso no es tan fácil. Segundo, si el proceso es muy largo, a una persona que está desde las 5 de la mañana ahí hasta las 12 de la noche, tal vez ya ni siquiera tenga él la capacidad de poder grabar. Pero independientemente que eso son cosas positivas, el que se pueda grabar, para mí, como candidato, lo fundamental es que la Junta, como responsable del proceso, garantice la pulcritud en el conteo. Es decir, la Junta tiene que garantizar que esos 17,000 presidentes de mesa y secretario de mesa garanticen la pulcritud, que garanticen que cada voto vaya a su diputado, a su presidente y a su senador. Porque a mí me parece que eso es lo que va a darle confianza a estos procesos democráticos de participación de la población. Porque lo que yo te digo es, por ejemplo, mucha gente tiene miedo a participar por eso, porque si tú no tienes
con qué tener. ¿Tú sabes cuánto cuesta tener los delegados? Mínimo 34 millones de pesos. Ustedes han sido excluidos prácticamente del debate que está organizando Ángel, partiendo de la metodología que ellos han organizado, y es que ellos toman como punto de partida las elecciones del 2020 y el 5%. O sea, ustedes no tenían el 5% y por ende no fueron invitados. Pero también ayer el IRD convocó a los candidatos presidenciales para presentar sus propuestas a los industriales, y también ustedes no fueron invitados. ¿Cómo valoran ustedes esta exclusión que hace Ángel y que hace el IRD a ustedes, que también son candidatos presidenciales? Es que yo me conformo con ustedes. O sea, para mí, para Fulgencio Severino, la invitación es una cosa personal. Y yo me siento bien con ustedes. O sea, para mí el debate es en cada programa que me invitan. Porque ¿qué es lo que es un debate? Es una forma de presentar nuestras ideas. Y de confrontarlas. Si tú tienes posibilidades, porque depende de la forma como se organiza el debate. Si el debate es que tú expones y yo expongo, ahí tú no tienes confrontación de ideas. También aquí se da, cuando yo estoy aquí y viene otro candidato y está aquí, estamos confrontando ideas. Si es exposición, porque lo que sería confrontación es que yo te puedo interrumpir, tú me puedes interrumpir, pero eso en la mayoría de los debates no se permite. Aunque en algunos países sí eso se permite, que te dan un tiempo para debatir un tema. Vamos a suponer, vamos a hablar de economía, tú hablas, yo hablo, yo te puedo interrumpir, yo puedo opinar, pero depende de cómo se organice el debate, pero no siempre esa es la temática, sino que más bien de exposición, de tal manera que en mi valoración yo siempre digo que solo voy a donde me invitan, y donde no me invitan no me siento incómodo, porque el que invita es el que tiene sus convicciones de a quién quiere tener en su casa. Es decir, yo no me pongo guapo porque tú no me invites. Puede ser un programa, puede ser una entidad que considere que no, porque el debate de una u otra manera es una forma de promover. Cuando ustedes me invitan aquí, ustedes me están promoviendo o ustedes están permitiendo que yo me promueva. Si una entidad X, cualquiera, considera que las ideas que tiene que promover son las ideas de que las cosas sigan como están, no están de acuerdo con ese proceso de cambio, de transformación, de esa nueva visión de trabajar por un futuro mejor para todos los dominicanos y las dominicanas, que nosotros compartimos, esa idea de mejorar la educación, esa idea de fortalecer lo público, esa idea de garantizar acceso de salud a servicios de salud de calidad y gratuita, incluyendo los medicamentos, esa idea de cuestionar la existencia de intermediación en los servicios de salud como son la ARS, esa idea de promover que las pensiones sean un derecho y que la intermediación es un obstáculo para garantizar ese derecho, y que por lo tanto nosotros decimos que la AFP en un sistema de seguridad social auténtico no deben existir. Si ellos no comparten la idea de que, por ejemplo, aquí tiene que haber equidad fiscal, aquí el que más gana tiene que pagar más, aquí hay que evitar los mecanismos de evasión del pago de impuestos de los que más ganan, como son los fideicomisos, las asociaciones públicas privadas, las empresas offshore fuera del país que tienen operaciones aquí en República Dominicana, porque son formas de evadir. Aquí hay que garantizar, por ejemplo, la equidad fiscal, revisando leyes que le dan exenciones fiscales a gente que no la necesita porque tienen grandes beneficios. Si una entidad no comparte esas ideas, lo más probable que no quiere que nosotros la expongamos. Y como eso se convierte en un acto de promoción, entonces no se excluye. Pero siempre hay gente que cree en una verdadera democracia. ¿Qué quiere decir? Que aunque no comparte las ideas, dice que va a promover. Y de ahí que nosotros nos sentimos muy contentos y conformes con los diversos programas que con frecuencia nos dan la oportunidad, como este que ustedes nos abren, para que nosotros pongamos la visión
sobre el futuro de la República Dominicana que tenemos. Entonces, yo no me preocupo mucho por esas cosas, tú sabes. Yo estoy muy concentrado en quienes me abren la puerta y ahí es que estoy. Y aparte de lo que usted mencionaba sobre las ARS, las AFP y otros más temas que componen también el sistema de salud, ¿cuáles son otras propuestas que usted tiene para poder mejorar el sistema sanitario de la República Dominicana? Bueno, es que el principal elemento aquí en lo que tiene que ver con la salud es aumentar el presupuesto público. Porque aquí hay que reducir que la atención dependa de los bolsillos de la gente. Porque ¿qué es lo que hay mucha inequidad en salud? Porque el que no tiene los recursos entonces no puede acceder a servicios de calidad, como son comprar medicamentos, tener acceso rápido a intervenciones quirúrgicas, intervenciones vasculares, que muchas veces ponen en peligro la vida de la gente. Entonces, lo principal es una mayor inversión pública para reducir la dependencia del bolsillo de la gente de la atención. Y sobre esa base, nosotros vamos a fortalecer la salud pública. ¿Qué quiere decir? Que vamos a fortalecer la prevención en sus 3 dimensiones primordiales y en la comunidad. Vamos a trabajar fuertemente por una comunidad sana. Quiere decir que se alimente bien, que tenga empleo, que esté afectada por poca contaminación en la comunidad. Segundo, el tema de acceso a medicamentos que son fundamentales en la prevención primaria, porque si usted es hipertenso y no le garantizamos los medicamentos, entonces usted termina complicado. Nosotros vamos a garantizar esos medicamentos. Nosotros vamos a garantizar los medicamentos en diabetes. Nosotros vamos a garantizar los medicamentos frente a todos los factores de riesgo que constituyen la principal amenaza a la salud de la gente. Y en tercer lugar, bueno, pues un buen sistema de atención. El hospital será mejorado para que funcione como un centro privado. Como un centro privado, de tal manera que la privación de recursos no limite a que la gente sea bien atendido. Y eso tiene que ocurrir a nivel nacional, porque nos encontramos con muchas inequidades geográficas. Si me da un infarto en Pedernales y no me atienden igual que aquí, que en Santo Domingo, porque en Pedernales las condiciones de profesionales, tecnológicas son diferentes a las de Santo Domingo. Entonces, para nosotros es fundamental que ese acceso a servicios de calidad sea igualitario en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional. Entonces, eso se hace con recursos y debe ser con recursos públicos para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades para una atención de calidad. Entonces, eso es lo que tiene que ver con salud, es decir, que nosotros, ahí hay un programa que la gente lo comparte, que lo hemos compartido durante muchos años, desde el Colegio Médico, desde la Asociación por el Derecho a la Salud ADESA, con mucha gente. Entonces son ideas bien elaboradas, bien discutidas con la población dominicana, y creo que en ese sentido tenemos todas las posibilidades para que la población sienta que un gobierno nuestro, la situación de salud va a ser garantizada. Pero igualmente la situación del empleo, que es un grave problema que tiene la gente. Nosotros planteamos una economía orientada a generar empleo industrial. Nosotros vamos a trabajar para que todos los recursos que tienen todos los municipios sean industrializados. Todos los recursos. Cada municipio tiene sus propios recursos naturales. Y nosotros vamos a impulsar eso. Pero vamos a impulsar también el desarrollo de una industria tecnológica. República Dominicana tiene condiciones para hacer paneles solares, para resolver todo el problema de la energía alternativa, porque tenemos tierras raras, tenemos una capacidad de muchos jóvenes entrenados en la electrónica, en la computadora, que nos permiten garantizar, desarrollar ese nivel industrial mucho más avanzado, ya una industria mucho más avanzada que la industria básica que podemos hacer en muchos municipios. De tal manera que nosotros como partido estamos muy convencidos que ese nuevo futuro de bienestar que planteamos a la gente está íntimamente vinculado con una nueva economía. Es una economía orientada a la industrialización, a garantizar la seguridad alimentaria, más en estos tiempos de tanta incertidumbre con la geopolítica, las guerras. República Dominicana tiene que estar preparada para afrontar
cualquier situación. Pero igualmente en el tema del endeudamiento público, nosotros planteamos reducir el endeudamiento público porque una de las mayores amenazas que tienen las futuras generaciones. O sea, el nivel de endeudamiento que tiene el país, dedicando hoy ya más del 20% de los ingresos y del presupuesto a pagar intereses. Y si esto no se detiene, va a llegar un momento que el 50% de todos los ingresos van a ser dedicados. Don Fulgencio, si hoy fueran las elecciones, los números que usted maneja, ¿cuáles serían? ¿Cuál sería usted, o cuál usted cree que sería el resultado si hoy fueran las elecciones? Y en caso de que fuera una segunda vuelta, ¿hacia dónde se movería de usted no ir al balotaje? Bueno, fíjense, la verdad es que nosotros, desde el punto de vista de la valoración de las encuestas, vamos trabajando día a día. O sea, nosotros, como no usamos la política mintiendo, nosotros no podemos decir que estamos en primer lugar hoy, ni en segundo. Nosotros trabajamos día a día. Yo no puedo traer... Pero si hoy fueran las elecciones, con los números que usted ha visto... Hoy no son las elecciones, pero si yo fueran, no puedo asumir. es que las encuestas parten de una premisa falsa. Por eso si hoy fueran las elecciones. Yo soy investigador y sé, las encuestas no son mi orientación, no son. Si se da el caso de una segunda vuelta y usted no iría al balotaje, ¿hacia dónde podría moverse Fulgencio? El partido tiene que decidir, el partido tiene mecanismo democrático. Yo no puedo decirle públicamente hoy vamos a hacer tal o cual cosa. Porque lo que ustedes pueden estar seguros, que cualquier decisión estará fundamentada no en cargos, sino en quién se compromete con un programa de gobierno del partido. Si no se comprometen, nosotros preferimos abstenernos en la segunda vuelta, porque el partido no hace negociaciones de cargos. ¿Se vislumbra hoy una segunda vuelta? O sea, si usted se fija por las encuestas, que sería el mecanismo de evaluar, hoy en día las encuestas dicen que no, pero si usted me pregunta a mí si las encuestas son certeras, yo le digo que no también, porque las encuestas tienen un alto porcentaje de errores. ¿Por qué tiene un alto porcentaje de errores? Porque todas las encuestas tienen un alto porcentaje de gente que no encuentran y que no responden. Entonces, cuando usted tiene, por lo menos en investigación que nosotros hacemos, ¿no?, en el campo de la salud, en el caso mío, que soy investigador también, nosotros siempre agregamos un porcentaje de pérdidas, nosotros llamamos pérdidas, de participantes en un estudio determinado. Por ejemplo, si yo tengo una pérdida de un 10%, yo se la agrego a mi muestra. Aquí no se hace. Aquí siempre hablan de los 1.200 personas. Y te dicen, por ejemplo, la última encuesta que yo vi, que un 7% no aparecieron, que no quisieron hablar. Eso se llama pérdida. ¿Cómo usted puede decir que su muestra es de 1.200 personas? No lo es. Si usted tiene ese porcentaje de pérdida para que su respuesta y su número sean verdaderos, usted tiene que agregarle ese 10% adicional, y en vez de tener 1.200 debería tener 1.400 personas, para que aún perdiendo ese número sin respuesta, sus resultados sean verdaderamente... estamos hablando en una encuesta que la población se selecciona de manera aleatoria. Nosotros asumimos que sí, que la seleccionan así, no lo sabemos. Muchas veces yo cuestiono cómo seleccionan en una población como esta, que posiblemente nosotros tres vivimos en un sitio y votamos en otro. Se da eso. Muchas veces la cédula dice que vivimos en un sitio y aparecemos en otro. ¿Cómo tú me encuestas? Y le agrego a eso resultados. Por ejemplo, voy a poner el resultado de Guatemala, que es el último resultado. El movimiento Semilla apareció ¿en qué lugar? En ninguno. O sea, no hubo forma que la encuesta lo colocaran. Doctor Fulgencio, Entonces, se nos ha entonces para terminar, sí, yo no estoy convencido, de que las encuestas colocan a las candidaturas de manera honesta. No estoy convencido de eso. Bueno. Muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Hacemos una pausa. Regreso más aquí en AM7 Amanecer.